encuentro fue pensado para promover la economía en el mundo de posguerra y crear las bases para una paz duradera. Gracias al aporte de los países miembros, se crearía un fondo común de crédito para otorgar préstamos a los países integrantes que lo solicitasen. Dos históricos economistas fueron los responsables de diseñar las políticas internas que regirían a la flamante entidad: el inglés John Maynard Keynes y el norteamericano Harry Dexter White. A partir de este momento, nuestro mayor objetivo es alcanzar la pericia de proveer empleo en el presente e incrementar la productividad en el futuro. En nuestro mundo de posguerra, la paz es indispensable. Con esta fundación celebraremos la colaboración internacional monetaria que se transformará en una gran contribución a la paz y a la prosperidad mundial. Creación. El Fondo Monetario Internacional fue creado en julio de 1944 durante la Conferencia de Bretton Woods, a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando los primeros 29 países ratificaron el convenio correspondiente. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es una institución internacional que reúne a 189 países para fomentar la cooperación monetaria internacional y apoyar con los fondos a los países miembros. Algunos de los objetivos son evitar las crisis en los sistemas monetarios y crear un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal puedan recurrir para recuperar los problemas de balanza de pagos, así también como promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. También promueve la estabilidad cambiaria y los regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas. También facilita un sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, asesora a los gobiernos y a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública. Como principales características del Fondo Monetario Internacional, tenemos sus políticas, especialmente los condicionamientos que imponen a los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o en otorgar nuevos préstamos, los cuales han sido severamente cuestionados como causante de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales. Algunas de estas políticas criticadas son las siguientes: el saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social. El Fondo Monetario Internacional apunta que el Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupo que puedan pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto ha resultado en la disminución de servicios sociales a los sectores que no están en condiciones de pagarlos. Generación de superávit fiscal primario suficiente para cubrir los compromisos de deuda externa, así como la eliminación de subsidios tanto en la actividad productiva como en los servicios sociales, junto con la reducción de aranceles. Se habla también de la implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que solo debe asumir un rol regulador cuando se requiera. El concepto de servicios en la interpretación del Fondo Monetario Internacional se extiende hasta comprender áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, ya sea educación, salud y previsión social. Todos estos puntos fueron centrales en las negociaciones del Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica como condicionantes del acceso de los países de la región al crédito en la década de 1980. Sus consecuencias fueron una desaceleración de la industrialización,
o desindustrialización en la mayoría de los casos. Con ello se volvía a economías exportadoras de materia prima. Las recesiones en varios países latinoamericanos a fines de la década del 90 y crisis financieras como la de Argentina a finales del 2001 son presentadas como pruebas del fracaso de las recetas del Fondo Monetario Internacional, por cuanto esos países determinaron su política económica bajo las recomendaciones de este organismo. Programas de crédito y o financiamiento para los países miembros del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pone sus recursos financieros a disposición de los países miembros con arreglo a serie de políticas y de servicios. Cabe destacar que los recursos disponibles dependerán de limitaciones cuantitativas relacionadas con la cuota. La cuota de un país miembro del Fondo Monetario Internacional es el monto de la suscripción pagada por ese país. Por ejemplo, el 25%, el cual es pagado por el Fondo Monetario Internacional. La principal diferencia entre ellos es la clase de necesidad relacionada con la balanza de pago que se atiende y el grado de condicionalidad que se supone. Se concede también préstamos y donaciones a los países miembros en desarrollo que reúnen ciertas condiciones. Acuerdo ampliado. Este servicio fue establecido para situaciones tales que, en razón de la naturaleza estructural de desequilibrio externo, el país afectado necesita de un periodo más largo para lograr el ajuste y de un nivel de financiamiento superior a aquellos contemplados a las políticas de crédito por tramos. En el acuerdo ampliado, los países deben presentar, al inicio de un acuerdo, un programa de ajustes de mediano plazo, detallando los objetivos del programa y las políticas a ser aplicadas a lo largo del periodo contemplado en el acuerdo. En general, el programa debe especificar las medidas de política que se deben ser aplicadas en cada periodo de 12 meses por los 3 años de la facilidad ampliada. Debido al acento de estos programas de ajuste en los aspectos estructurales, el fondo ha admitido la posibilidad de extender la facilidad a los 4 años, sujeto al cumplimiento de metas trimestrales por parte del país. Tramo de reserva. Esta facilidad no es parte de las políticas de uso de crédito del Fondo Monetario Internacional, puesto de que se trata de una porción de las reservas internacionales de cada país miembro. El uso de esta facilidad está limitado al saldo del tramo de reserva del país. Este es equivalente al monto por el cual de ese país excede a las tenencias del Fondo Monetario Internacional en la moneda de ese país, habiendo reducido de tales tenencias aquellas porciones representativas de la utilización del crédito del Fondo Monetario Internacional. Tramos de crédito. Bajo los términos y condiciones establecidos, un país miembro puede realizar compras de DEG u otra moneda en 4 tramos de crédito equivalentes, cada uno al 25% de la cuota del país. Los 3 tramos de crédito que siguen al primero se denominan tramos superiores de crédito. La distinción entre ambas categorías responde a la gradación de la condicionalidad. La utilización de los tramos superiores de crédito está condicionada a la adopción de medidas específicas que conduzcan a la reducción de los problemas de balanza de pago en un periodo razonable. Acuerdos de derecho de giro. Un acuerdo de este tipo permite a un país miembro tener acceso a los recursos generales del fondo, como resultado de la decisión que éste en sentido adopte, en los términos y condiciones contemplados en la decisión y por un periodo determinado. Los criterios de desempeño incluyen limitación al déficit fiscal y al endeudamiento público neto, particularmente en el caso del endeudamiento externo. Medidas adecuadas en materia cambiaria y monetaria. Obtención de imponer restricciones en pagos y transferencias corrientes. Programas de reacción de atrasos en el servicio de la deuda externa hasta acumular nuevos atrasos. Mantenimiento de un nivel adecuado de reservas internacionales. Medidas de carácter estructural, aun cuando no necesariamente estos acuerdos pueden incluir en la práctica medidas de este tipo. Los acuerdos stand-by proporcionan asistencia a corto plazo
con el propósito de enfrentar desequilibrios temporales o cíclicos de balanza de pagos. Acuerdo ampliado. Este servicio fue establecido para situaciones tales que, en razón de la naturaleza estructural de desequilibrio externo, el país afectado necesita de un periodo más largo, de 3 años, para lograr el ajuste y de un nivel de financiamiento superior a aquellos contemplados en las políticas de crédito por tramos. Entre los objetivos estaba impedir que las grandes potencias económicas cayeran de nuevo en la situación de los años 30, durante un periodo donde las devaluaciones de la moneda y las decisiones sobre políticas económicas habían creado enormes tensiones internacionales. Otorgamiento de recursos financieros. Otorga temporalmente aquellos recursos financieros a los miembros que experimentan problemas en su balanza de pagos. Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota si experimenta dificultades de balanza de pagos. Si necesita más fondos, tiene que negociar un plan de estabilización. Se aspira a que cualquier miembro que reciba un préstamo lo pague lo antes posible para no limitar el acceso de crédito a otros países. Antes de que esto suceda, el país solicitante del crédito debe indicar en qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos, de manera que le sea posible reembolsar el dinero en un periodo de amortización. El nuevo orden económico que proponía el representante estadounidense y, según se supo más tarde, comunista y espía de la Unión Soviética Harry Dexter White, repasaba en 3 reglas. 1. Cada estado debía definir su moneda en relación con el oro o con el dólar estadounidense. 2. El valor de la moneda debía fluctuar únicamente en un margen de 1% con equilibrio a su paridad oficial. 3. Cada estado estaba encargado de defender esta paridad, velando por el equilibrio de la balanza de los pagos. Por lo tanto, el papel del sistema monetario internacional es promover la ortodoxia monetaria para que se mantenga un contexto favorable al desarrollo del comercio mundial, tras conceder préstamos a algunos países en dificultades en el contexto de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional es más o menos complementario de otras grandes instituciones económicas de la época, como el Banco Mundial o el BID, Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, creados al mismo tiempo, y el Acuerdo General sobre Aranceles, GATT, firmado poco tiempo después. Durante las negociaciones de Bretton Woods, el representante británico, el economista John Maynard Keynes, sugirió la creación de institución más importante, una verdadera banca central mundial que emitiese una moneda internacional en el Bancor. Esta proposición fue rechazada porque habría significado para los Estados Unidos una pérdida en su influencia con el dólar. Las relaciones de México con el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos del país, en el periodo que va de la fundación del Fondo Monetario Internacional a fines del siglo XX hasta llegar a la situación actual, han firmado 15 acuerdos con las autoridades del FMI, donde cabe resaltar que las 3 administraciones en las que se realizaron los acuerdos fueron los de Miguel de la Madrid con 2, Carlos Salinas con 3 acuerdos y Ernesto Zedillo con 2 más. Cabe resaltar la administración del licenciado Luis Echeverría, cuando la deuda externa del país pasó de $2.700 millones a $27.000 millones, proceso que simbólicamente culminó con la estabilidad del tipo de cambio de 12.50 y da inicio a la larga marcha de devaluaciones que inician con el tipo de cambio de 24 pesos por dólar a finales de 1976. El crédito otorgado por el FMI al Gobierno de México se gestionó en la carta del 26 de enero del 95, enviada por las autoridades financieras mexicanas, y se limita a pedir un crédito por $5.2 mil millones, solicitud que las autoridades del FMI ampliaron a $12.000 millones de DEG. Entre los países miembros del FMI, en total, el FMI tiene 181 países miembros, 24 países industriales en los que se encuentran Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, etc. 130 países subdesarrollados, en los que se encuentran países de África, de Asia, de Europa, América e incluida Arabia Saudita. 27 países que tuvieron economías centralmente planificadas, 16 países de la ex Unión Soviética
y 11 países de Europa Central y Europa del Este.